Muy buenas, soy Deb Rodríguez, asesora en finanzas y procesos y vengo a hablaros sobre la factura electrónica. ¿Qué va a ser obligatorio en el futuro y cómo te va a afectar positivamente aplicarla en tu negocio? Bueno, antes de empezar, antes de hablar sobre esa obligatoriedad, sobre las nuevas leyes que han salido recientemente y demás, primero debemos entender un poquito qué es una factura electrónica. Se trata de un documento que es muy parecido a la factura en papel, que además tiene la misma validez y la misma estructura, lo único que está en formato digital. Dentro de la factura electrónica nos vamos a encontrar siempre dos tipos de factura electrónica. Está la factura en formato no estructurado, que sería las que ya estamos enviando por email y demás, un PDF, una factura escaneada, este tipo de cosas, y que en cuanto al papel sería el equivalente a entregarle al cliente la factura, una copia de la factura en papel o bien enviársela por correo ordinario. Luego además estaría la factura en formato estructurado, que estas ya son facturas que están en un formato específico, que es el más habitual es el XML, que es el que utiliza el programa Facturae, y hay más, pero vamos, este es el más común, y se trata de formatos que están estandarizados para el intercambio de datos. El objetivo de esto es que tú puedas volcar toda la información directamente para que no tengas que hacerlo de forma manual. Ahora que ya sabemos, vamos a hablar de lo que son los periodos y la obligatoriedad. En 2022, en septiembre del 2022, se aprobó la ley Crea y Crece. Tiene este nombre aquí por si quieres buscarla, leerte el BOE y demás. Y en el artículo 12 se establece que las pymes estarán obligadas a emitir factura electrónica estructurada. Esto es algo que cambia con respecto a lo que tenemos hoy en día, porque hasta ahora no era necesario, pero sí que en este momento, a partir de que se aprueba esta ley, empieza a ser obligatorio lo que se llama la trazabilidad de la factura, es decir, que cualquier cambio, cualquier cosa que tú hagas en una factura que ya has entregado tenga que quedar registrado. En cuanto a plazos de implementación, dentro del BOE de esa ley se habla de que las empresas con facturación anual mayor de 8 millones de euros deberán haber implementado todo esto a partir de marzo del 2024. Tienen un año desde que entra en concreto este artículo en vigor. Además, esas empresas con facturación anual menor de 8 millones de euros, donde entrarían la mayoría de pymes normalmente, tienen 2 años para aplicarlo. Aquí he de hacer un pequeño inciso sobre esto, y es que de aquí a que las pymes, es decir, autónomos y pequeñas empresas, tengan que aplicar esta ley, tiene que salir una actualización de la misma, porque hay ciertas cosas que se deben tener en cuenta según los recursos que tiene cada tipo de empresa. Entonces, las mayores las que facturan más de 8 millones de euros normalmente tienen unos recursos y acceso a unos programas y demás que las pymes normalmente no tienen. Entonces, ¿qué beneficios tiene la factura electrónica? Una de las partes más importantes. Lo primero y lo más importante es que simplifica y agiliza la gestión de la información contable de tu empresa. ¿Por qué? Muy simple. Como decía antes, este formato, el XML, lo que te permite es directamente hacer un volcado de datos que evite que tú tengas que hacer volcados manuales. ¿Qué significa eso? Que yo no tengo que estar picando datos en mi programa de contabilidad o en mi programa de facturación. Luego, además, te ayuda a optimizar los costes administrativos. Antes no lo he dicho, pero cuando nosotros queremos entregar una factura en papel y que quede un registro y que sea oficial, tenemos que enviar un burofax. Cuando nosotros enviamos un burofax, nos gastamos por factura casi 11 euros, que estuve mirando el otro día cuánto cuestan hoy en día y son 10,56 si no me equivoco. Entonces, al final, si nosotros, para que todo esto quede registrado, para que nuestros clientes no alarguen el pago de la factura de más y demás, tenemos que enviar un burofax por cada factura que emitimos, nos vamos a gastar casi 11 euros por factura. Por lo tanto, si podemos hacerlo mediante formatos electrónicos, lo que va a pasar es que optimizamos los costes administrativos y también los costes en transacciones. Luego, por otra parte, otro de los beneficios es que se reduce la morosidad. Por lo que decía, si todo queda registrado, eso significa que cuando algún cliente deja de pagarnos y demás, podemos tomar las medidas legales de una forma más cómoda y más rápida. Por otra parte, tendríamos mayor seguridad y fiabilidad de las transacciones electrónicas. Como os decía antes, todo va a quedar con su trazabilidad, es decir, no puedo hacer ninguna modificación en la factura sin que quede traza y, por lo tanto, va a haber más seguridad y fiabilidad.
Por último, trazabilidad y control de pagos entre empresas y autónomos. Esto me facilita muchísimo el trabajo. Lo que decía, no tengo que estar volcando manualmente toda la información. Y por último, pues también la reducción de errores humanos. A más intervenga la mano humana, más fácil es que se cometan errores y por lo tanto, pues si evitamos parte del proceso que esté hecho por las personas de administración y demás, lo que evitaremos serán errores. Entonces, ¿qué debería yo tener en cuenta en el momento de escoger un programa de facturación electrónica? Como decía antes, todo esto salvo las modificaciones, o sea, teniendo en cuenta que puede ser que cuando actualicen esta ley haya cosas que cambien, ¿no? Pero si yo hoy en día decidiera empezar a aplicar el tema de la factura electrónica en mi negocio, acogiéndome, por ejemplo, a las subvenciones del kit digital, lo que pasaría es que tengo que tener en cuenta todo esto, ¿vale? Por una parte, compatibilidad con otros programas para que los receptores puedan descargar y volcar la información pertinente. Eso significa que uno de los requisitos que tiene la nueva ley es que todos los programas sean compatibles, es decir, que el formato que se utilice realmente se pueda utilizar desde varios programas diferentes. Entonces, esto es lo primero que tenemos que mirar cuando nos hagan una oferta sobre este tema, asegurarnos de que hay compatibilidad con otros programas. Luego, además, es muy importante que te permita descargar la información de los estados de las facturas. Esto normalmente cualquier programa de facturación en la nube o cualquier programa que tiene este tipo de características te lo va a permitir hacer, pero por si acaso es una pregunta que estaría bien hacer. Luego, además, los receptores no pueden obligarte a utilizar un programa determinado, es decir, cuando tú le envíes la factura a tu cliente, este no te puede pedir que la hayas hecho con un programa determinado. Esto por un motivo muy sencillo. Estamos diciendo que en el primer punto hemos hablado de que tiene que haber compatibilidad, por lo tanto no debería haber ninguna fricción con eso. Además, sobre todo si el consumidor final no es otra empresa, sino que fuera una persona física, también debe ser importante que pueda descargar la factura sin la obligación del uso de una herramienta en concreto. Es decir, que no tengan necesidad de tener un programa específico para poder descargarse tus facturas. Por último, durante un periodo de 4 años, tus clientes van a poder solicitar copias de las facturas sin costes adicionales, así que te recomiendo que haya un archivo bien sea en la nube, bien sea dentro de tu disco duro, pero que el programa incluya ese archivo. De nuevo, son cosas que suelen ser habituales, pero es verdad que hoy en día los programas de facturación que hay, con los precios que tienen, a veces tienen franjas de importes y según en qué franja te muevas, a veces tienen límites de número de facturas que puedes guardar en el archivo. Así que es bastante importante que tengas en cuenta que deberías poder guardar un periodo de 4 años de archivo para, si algún cliente llega y te pide la factura dentro de 2 años, podérsela entregar. Vale, hablemos ahora de cómo me puede ayudar la tecnología actual, es decir, qué programas hay por aquí que podamos utilizar. Vale, hoy en día hay programas que son gratuitos, de hecho el Estado tiene uno que es Facturae, para emitir lo que son facturas electrónicas. Vale. ¿Cuál es el problema que tiene este programa? Que es un programa que tú te metes, envías la factura electrónica, normalmente subiendo una copia en PDF de lo que tú hayas hecho en tu programa y directamente pues, se le envía al receptor y ya está. Esto es un problema porque realmente no vas a tener un archivo, no vas a tener ciertas cosas como la lista de estados, no te va a permitir marcar como pagado, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto hace que Factura en estos momentos, con las condiciones que tienen, no sea el programa adecuado para utilizarse. Sin embargo, hay muchos programas que puedes utilizar. A mí se me ocurren, pues aquí que tengan sede en España, Holded, Cuaderno, Contas Simples, son todos programas que están hechos o desarrollados aquí en España o que trabajan mucho en España y que por lo tanto se aseguran de cumplir la normativa. Además, también hay desarrolladores de aplicaciones o de ERPs que hacen precisamente exactamente esto, hacer programas de facturación o de contabilidad que se ajustan customizándolos según tus necesidades, ¿vale? Entonces, estas son las 2 opciones que podrías tener en cuenta. Entonces, para esto está precisamente el kit digital. ¿Cómo nos puede ayudar el kit digital? Antes de empezar a cómo nos puede ayudar, cuáles son las condiciones, cómo es el proceso, etcétera, vamos a entender un poquito qué es el kit digital, por si no estás familiarizado o familiarizado. El kit digital es un programa del Gobierno de España gestionado por Red.es, que es una entidad adscrita en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.
El programa Kit Digital está dotado con un presupuesto de 3.067 millones de euros, financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con fondos europeos Next Generation EU. Su objetivo es digitalizar a pequeñas empresas, microempresas y autónomos de todos los sectores en todo el territorio nacional. Además, el Kit Digital tiene un asesoramiento personalizado. UPTA, que es la entidad que se encarga de gestionar el asesoramiento, realiza asesoramientos personalizados a pequeñas empresas y autónomos, contando con un equipo de técnicos especializados. Puedes informarte a través del teléfono 695-233-625 o del email infokitdigital@upta.es, o si lo prefieres, acudiendo a tu punto físico de información más cercano, que para verlo simplemente necesitas entrar en la página www.upta.es. Entonces, lo primero que tendrías que hacer si tú quieres acogerte al Kit Digital, lo que tienes que hacer es ir al test de diagnóstico en www.acelerapyme.es. Y a través de este test lo que va a pasar es que vas a conocer el nivel de madurez digital de tu negocio, identificarás los ámbitos de mejora o necesidad de implementación en tu negocio y entonces este test de diagnóstico lo que hará es decirte qué ayuda específica hay para tu negocio, te hará esas recomendaciones. Entonces, supongamos que tú ya has hecho el test, te dice que la madurez digital, lo que necesitas ahora mismo, uno de los puntos es tramitar el tema de la factura electrónica. Vamos a ver qué es todo lo que podemos encontrar, ¿vale? Entonces, si yo me decido a trabajar la factura electrónica, lo que voy a asegurarme es de lo siguiente, de tener facturas en formato estructurado. Tendrás la posibilidad de emitir facturas en formatos estructurados, al menos en formato Facturae, que os comentaba antes es el más común aquí en España, para facilitar su tratamiento automatizado. Facturas ilimitadas. Podrás emitir y recibir un número ilimitado de facturas. Acordaos que antes decía que según qué programa utilices, hoy en día sí que tienes limitación. Clientes ilimitados. Tendrás la capacidad de enviar facturas a un número ilimitado de clientes. Productos o servicios ilimitados. Podrás crear un número ilimitado de productos y o servicios facturables dentro de tu catálogo. Envío y recepción de facturas. La solución implantada por el agente digitalizador de tu elección te posibilitará enviar y recibir facturas electrónicas directamente, al menos por correo electrónico. Personalización de facturas, es decir, se van a asegurar de que puedes poner pues, toda tu marca. Serán personalizables incluyendo la selección de tu logotipo. Copia de seguridad periódicas. Podrás realizar copias de seguridad con posibilidad de una periodicidad diaria. Luego, además, tendrás 1 GB de almacenamiento o histórico de facturas. Tendrás un almacenamiento de al menos 1 GB para las facturas, lo que os decía, ese histórico que necesitamos para tener durante 4 años las facturas que nos requiere por ley, por si un cliente nos la pide, ¿vale? Integración con otras soluciones. La solución deberá disponer de APIs o web services para su integración con otras herramientas, así como permitir la carga de datos de manera manual. Aquí es muy sencillo. Si yo tengo un comercio electrónico, lo que necesitaremos será, lo que queremos es que quede integrado con esta solución que estamos implantando para que bien se haga automáticamente la factura, que sería lo ideal, o bien que queden todos los datos volcados de alguna forma, ¿vale? Control de vencimiento de las facturas. Esto es maravilloso porque de esta manera no tenemos que andar acordándonos todos de nosotros de todas las cosas, ¿vale? Tendrás un sistema de control del vencimiento de las facturas. Generación de un registro de facturación. La solución te permitirá generar un registro de facturación de forma simultánea o inmediatamente anterior a la expedición de cada factura. Emisión de facturas verificables. La solución deberá habilitar la emisión de facturas tanto en papel como de forma electrónica, que puedan ser verificables con la agencia tributaria por parte del comprador. ¿Vale? Es decir, si el cliente quiere presentarlo a la agencia tributaria, si trabajas con autónomos o pymes será lo más habitual, pues que pueda hacerlo sin problema y que se pueda entregar ese registro, ¿vale? Verificación presencial. La solución deberá permitir la verificación presencial del registro de facturación por parte de las autoridades competentes. Es decir, si en algún momento alguien te pide que le des toda la información acerca pues, de la trazabilidad de las facturas y demás, que pueda consultarlo sin problema. Una declaración responsable. Esto, la empresa que te está ofreciendo la solución deberá disponer de una declaración responsable por parte del fabricante o desarrollador acreditando que el software cumple con la normativa tributaria vigente. Es decir, todo esto en definitiva lo que hace es que te asegures del cumplimiento, ¿vale? Que te puedas asegurar el cumplimiento de la normativa aplicable, en concreto también el reglamento en el que se regulan las obligaciones de facturación del Real Decreto 1600
619 del 2012, los requisitos del artículo 29.2.j y la Ley 58/2003 del 17 de diciembre general tributaria y su normativa de desarrollo, así como cualquier normativa de aplicación. Esto lo que dice es que te aseguras tanto de cumplir la Ley Crea y Crece, que es la que se aprobó a finales del 2022, y las leyes anteriores que no han quedado modificadas por esta ley. Vale, entonces, ya he hecho el test, ya he tramitado todo y me han concedido la ayuda. ¿Cuáles son los rangos de ayuda que me van a conceder según el tipo de empresa que tenga, el tipo de pyme? Pues para pymes de menos de 3 empleados, lo que voy a tener es una ayuda de 1.000 euros que incluye un usuario dentro del programa de facturación electrónica. Si estamos hablando de una empresa entre 3 y 9 empleados, lo que van a ser son 2.000 euros de ayuda e incluye 3 usuarios. Es decir, 3 personas van a poder acceder al programa de facturación. Y cuando hablamos entre 10 y 50 empleados, la ayuda es la misma, 2.000 euros e incluye 3 usuarios. Entonces, cuando ya tengo la ayuda, el siguiente paso, ¿cuál es? Pues contactar con mi agente digitalizador. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Muy sencillo. Hay a tu disposición un catálogo extenso de agentes digitalizadores con los que llevar a cabo tu transformación digital. Se trata de profesionales que han avalado su experiencia y su profesionalidad en el sector, entonces tienes que estar tranquila o tranquilo porque seguro que van a hacer bien el trabajo. Y además tendrás una guía y asesoramiento en el proceso de implementación de la digitalización y también en el proceso de justificación del bono digital. No es que te concedan la ayuda y que tú te tengas que apañar con todo, sino que los agentes digitalizadores te van a acompañar en todo el proceso. Bueno, y hasta aquí este resumen sobre cómo implementar la factura electrónica y cómo puede ayudarte Kit Digital a implementar todas las soluciones necesarias para que puedas cumplir la ley.